En breve, ¿qué es la Constitución política? ¿Qué son para usted los cambios constitucionales? ¿Qué sabe usted de la primera Constitución política de Colombia? Y las respuestas de los ciudadanos. Las estadísticas sociales actuales, como lo son las estadísticas de trabajo, educación y calidad de vida. Ampliación del conocimiento sobre algunos de los movimientos sociales. En minutos, esto y más en 100% Colombia. Bienvenidos a Noticias 100% Colombia, donde conoces a Colombia sin censura. Un día como hoy, hace poco más de 2 siglos, fue publicada la primera Constitución colombiana. Antes de pasar a los cambios fundamentales que tuvieron en Colombia, vamos a entrevistar a los ciudadanos con las siguientes preguntas. ¿Qué es la Constitución política? ¿Qué son para usted los cambios constitucionales? ¿Y qué sabe usted de la primera Constitución política colombiana? Para usted, ¿qué es la Constitución política? Son los derechos y deberes. Es la estructura del gobierno que los ciudadanos deben seguir en los lineamientos descritos en este documento. Es el marco legal de cómo debe funcionar un país. Para usted, ¿qué es la Constitución política? La verdad no sé. ¿Qué es la Constitución política? Creo que es algo que tiene que ver con el gobierno. Muchas gracias. ¿Qué son para usted los cambios constitucionales? Pues yo creo que se trata del cambio de constituciones en diversos años, ¿no? Porque pues creo que cada ciertos años la cambian porque aparecen nuevas leyes, ¿no? Y pues teniendo en cuenta la evolución del país, los beneficios y características que esos necesitan, ¿no? ¿Qué sabe usted de la primera Constitución de Colombia? Yo solo soy profesor de fútbol, no profesor de historia. ¿Qué sabe usted de la primera Constitución de Colombia? Creo que se hizo en 1811 y que tenía el propósito de controlar a los habitantes del país, pero duró pocos meses. Y bueno, esa constitución decía que éramos independientes, pero al tiempo Colombia seguía respondiendo a la corona española. Gracias. Como vieron, algunos ciudadanos están muy bien informados. Ahora tenemos una invitada, Jimena Muñoz, quien es una especialista en el tema y nos va a complementar la información que nos dieron anteriormente. Jimena, tienes la palabra. Gracias. Como especialista puedo decir que la Constitución política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del estado. ¿Qué nos puedes decir de los cambios constitucionales? Al hablar de cambios constitucionales, hablamos de mejoras tanto para el país como para los ciudadanos. En términos más técnicos o transformaciones políticas al nivel del Estado o del régimen, cambios en el balance de poder entre actores políticos y crisis institucionales generadas por el inadecuado funcionamiento de la Constitución existente. ¿Qué nos podrías decir sobre la primera Constitución política colombiana? La primera Constitución colombiana no era del todo nuestra, ya que le éramos fieles a la corona española, por lo que se podría decir que esa Constitución no nos favorecía del todo. ¿Y eso a qué se debe? Debido a que esta se publicó el 4 de abril de 1811 y promulgaba el reconocimiento a Fernando VII de España, el reconocimiento y profesión como un Estado confesional católico. Difundía que la monarquía de esta providencia sería constitucional, moderando el poder del rey y una representación nacional permanente. Propagaba la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El gobierno garantiza a todos sus ciudadanos los sagrados derechos de la religión, propiedad, libertad individual y la imprenta, siendo los autores únicos responsables de sus producciones. Gracias por la intervención. Ahí se puede ver cómo ha cambiado y progresado la Constitución política hasta la que tenemos hoy en día. El mundo cambia y nos adaptamos. También adaptamos nuestras normas y leyes. Dicen que los cambios constitucionales son el reflejo de la sociedad. Después de esta explicación nos damos cuenta de que no éramos del todo independientes. Siguiendo adelante con otras noticias, estas han sido las estadísticas sociales colombianas hasta el día de hoy. Hace un año,
exactamente en julio de 2020. En Colombia la tasa de ocupación fue exactamente de 17 millones de personas, con una disminución de 4.4 millones. La tasa de ocupación nacional fue del 44%, es decir, 11% menos con respecto al año anterior. Podemos evidenciar el cambio y el bajón económico de empleo en Colombia. Jimena, ¿qué indicadores hay que tomar en cuenta en el desarrollo de la economía? Hay diferentes situaciones para tomar en cuenta el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, en servicios, o sea, EPS, salud, cajas de compensación y todo lo que tenga que ver con beneficios, se encuentran tanto hombres como mujeres. La importante incursión de la mujer en el mercado de trabajo en los últimos 25 años, hay más hombres que mujeres en la industria y comercio, los grandes flujos de personas entrando y saliendo de sus condiciones de empleados, desempleados e inactivos. Algunas de las estadísticas están representadas en estos gráficos. ¿Para qué es importante tener en cuenta las estadísticas de calidad de vida, educación y trabajo? El cambio en la composición relativa de la mano de obra según su nivel educativo, observándose una caída de la proporción de personas que tienen a lo sumo educación primaria y un ascenso en la proporción de personas con más años de educación formal. Las estadísticas de la calidad de vida usualmente dependen del grado de educación y tan solo el 22% de los colombianos posee un título universitario. Como pueden ver, las estadísticas han cambiado y relacionándose a lo largo de la historia. Entre otras noticias, ¿nunca te has preguntado el porqué de las protestas y movimientos sociales? Bueno, los movimientos sociales son organizaciones que buscan un cambio político o social. Tienen origen a partir de dificultades en partidos de izquierda o del socialismo. Es el eje de transformación de los pueblos. Jimena, ¿qué nos podrías informar sobre los movimientos sociales? Existen varias fuentes como PDFs y artículos, entre esos El Espectador y El Tiempo, que nos informan acerca de los movimientos sociales. Teniendo en cuenta esto como base, les puedo comentar que estos movimientos nacen como modos de organización colectivos que a partir de estas dificultades luchan por desigualdad social, la pobreza, el autoritarismo en un cambio político social preciso. Se conocen como las formas de protestas de las personas o los grupos de personas que creen no estar representados ni defendidos políticamente ante los organismos democráticos. ¿Y estos cuáles son? Para la ampliación del conocimiento se requiere identificar ejemplos de estos movimientos colectivos, los cuales son el movimiento feminista, ecologista, obrero, pacifista, estudiantil y los más recientes el movimiento Ocupa y el movimiento antiglobalización. Hay una gran variedad de movimientos sociales. Estos se dan a partir de injusticias o inconformidades. ¿Nos puedes ampliar la información sobre alguno de estos? Claro que sí, hay dos movimientos que me interesan bastante. El primero es el feminista, que intenta lograr la igualdad de género en todos los aspectos, incluyendo el laboral y político. A su vez, busca alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Su objetivo común y fundamental es la lucha por la eliminación de diversas formas existentes en el sexismo. Actualmente, en Colombia, 7 de cada 10 mujeres son víctimas de agresión. Los departamentos con mayor número de casos de violencia de pareja corresponden a Bogotá con el 11.259, Antioquia con el 4.809, Cundinamarca con el 3.590, Valle del Cauca con el 3.487, y Santander con el 2.359. ¿Y este movimiento ha dado resultado a través de los años? La influencia del feminismo ha conseguido promover derechos de las mujeres como lo es el votar, ocupar cargos públicos, trabajar, ganar el mismo salario, poseer propiedades, recibir educación, firmar contratos, tener los mismos derechos dentro del matrimonio y licencia por maternidad. Las feministas han logrado que las mujeres adquieran muchos derechos. Entre esos está el derecho al trabajo digno y estas son sus estadísticas. El 100% de las mujeres trabaja en casas, el 31% de las mujeres trabaja en lo laboral, el 28% de las mujeres trabaja en lo estatal, el 24% de las mujeres trabaja en lo social y el 21% de las mujeres trabaja en lo educativo. Dijiste dos que te llamaron la atención. ¿Cuál es el siguiente?
El movimiento obrero, que tuvo su precedente durante la Revolución Industrial con las organizaciones de artesanos. Los sindicatos, modelo principal de organización obrera, desarrollaron sus protestas mediante huelgas y movilizaciones. Además, tienen tratos desagradables como pésimas condiciones laborales, las jornadas de trabajo eran excesivas y no quedaban excluidos niños ni mujeres, y por último, salarios bajos. Las protestas obreras durante la primera mitad del siglo y la persistencia del Estado colombiano en asociar la protesta social con las influencias foráneas y relegar a un segundo plano la explotación de las precarias condiciones laborales y sociales de la clase trabajadora como factores que motivaron las movilizaciones sociales. Un dato interesante de este movimiento es que la primera huelga obrera fue liderada por una mujer. Esta se llamaba Betsabe Espinal. En conclusión, podríamos decir que ambos movimientos exigen igualdad y derechos al gobierno, presentando sus inconformidades por medio de huelgas. También podríamos decir que los movimientos sociales son organizaciones que nacen con el fin de cambiar cosas de la estructura social. También es importante decir que los movimientos sociales y las reformas constitucionales no se crean de un día para otro, ni por una idea que se le pasó por la cabeza a alguna persona un día. Jimena, muchas gracias por la información que nos diste el día de hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por habernos acompañado. Y gracias a ustedes, queridos espectadores, por quedarse hasta el final de nuestras noticias. Los esperamos para la próxima emisión de 100% Colombia, para que puedan conocer al país sin censura.